tardes, mi nombre es Juan Camilo Suárez. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel Melo. Hola, mi nombre es Estefanía Ortiz y le vamos a hablar acerca de la persistencia. La persistencia en archivos serializados es el proceso de escribir los datos de un objeto en un flujo de bytes. La serialización es útil cuando se quiere salvar el estado del programa en un área de almacenamiento persistente, como un archivo. Más tarde se pueden recuperar estos objetos utilizando el proceso de deserialización. Recordemos que en Java las principales clases son serializables. La serialización también se necesita para implementar la invocación remota de métodos. Esto permite que un objeto Java que está en una máquina llame un método de un objeto Java que está en otra máquina. Se puede suministrar un objeto como argumento a ese método remoto. La máquina remitente serializa el objeto y lo transmite. La máquina destinataria lo deserializa. Supongamos que un objeto hay que serializar tiene referencias a otros objetos, que a su vez tienen referencias a otros objetos. Este conjunto de objetos y las relaciones entre ellos forman un grafo. Un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Como dijimos anteriormente, los objetos también pueden contener referencias a sí mismos. Las facilidades de la serialización y la deserialización de objetos se han diseñado para trabajar correctamente en estos escenarios. Si se intenta serializar un objeto en la punta más alta de un grafo de objetos, todos los demás objetos referenciados son localizados y serializados recursivamente. Asimismo, durante el proceso de deserialización, todos estos objetos y sus referencias se restauran correctamente. Estas son algunas interfaces que dan soporte a la serialización. Una de ellas es la llamada serializable, la cual nos dice que solo un objeto que implemente la interfaz puede salvarse y restaurarse mediante facilidades de la serialización. La interfaz serializable no define ningún miembro, simplemente se utiliza para indicar que una clase se puede serializar. Si una clase es serializable, todas sus subclases lo son también. Hay otra interfaz que se llama externalizable y nos dice que las facilidades de Java para la serialización y deserialización se han diseñado de modo que gran parte del trabajo de salvar y restaurar el estado de un objeto ocurra automáticamente. Sin embargo, hay casos en el que el programador puede necesitar tener control sobre estos procesos. Por ejemplo, puede ser deseable utilizar técnicas de comprensión o encriptación. La encriptación es el proceso mediante el cual cierta información o texto sin formato es cifrado de forma que el resultado sea ilegible a menos que se conozcan los datos necesarios para su interpretación. La persistencia en los archivos de propiedades. Hay una clase llamada properties que representa las propiedades persistentes. Estas se pueden almacenar en la memoria secundaria y ser leídas en la memoria del programa. Para poder hacer esto debemos conocer su nombre y la extensión del archivo. El archivo de texto que contiene las propiedades se almacena en la memoria secundaria. Cada propiedad está compuesta de un nombre y su valor. Un ejemplo sería biblioteca.libros igual 1000. Nosotros podemos en nuestro programa referenciar un objeto de la clase properties con una variable que para nuestro ejemplo se va a llamar información. Para luego de ser leído el archivo en la memoria principal de nuestro programa, podamos tener acceso a los valores de los elementos contenidos. Por ejemplo, si queremos tener acceso a los datos de biblioteca.libros, el código sería el siguiente: información.getProperty biblioteca.libros. Para escoger un archivo del que conocemos su nombre del programa, podemos utilizar la clase file para extraer el nombre específico del archivo y dejarlo con un nombre independiente. File, archivo igual new file y el nombre del archivo. Si el programa del usuario es quien escoge el archivo que se va a cargar, entonces se debe hacer un método en la clase interfaz para obtener el objeto de la clase file que representa el archivo que el usuario quiere cargar en la memoria principal. A este lo va a llamar cargar archivo. Primero utilizamos la clase FileChooser para escoger un archivo y le ponemos como parámetro la carpeta que queremos que se muestre primero en pantalla para buscar los archivos. Luego hacemos que se abra la ventana de selección por medio del método showOpenDialog. Este método nos retorna un número entero que nos dice el resultado del método. Si el número y el valor de la constante option son iguales, entonces
Con el método getSelectedFile obtenemos el archivo. Ya tenemos la información cargada en la memoria principal del programa. Ahora debemos leer la información del archivo de propiedades. Para eso, dentro del constructor hacemos lo siguiente. Al constructor le ingresamos por parámetro un objeto de la clase file que describe el archivo. Luego invocamos un método que cargue la información del archivo. El método cargar información quedaría de la siguiente manera. Se crea un objeto de la clase properties y se guarda una variable. Luego se crearía un objeto de tipo file input stream que conecta el programa y la memoria secundaria. Usamos el método load y en sus parámetros ponemos el nombre de la variable la. Hacemos que este método se detenga usando la.clase. Bueno, ya tenemos el archivo cargado en el programa. La persistencia en archivos de texto. La persistencia en archivos de texto es el alojamiento de información después de la finalización de un programa. Para esto, Java nos permite guardar información en un archivo en el disco de la computadora y poder utilizarla en otro momento. Podemos ver un ejemplo en un videojuego. Al consultar los máximos puntajes de los jugadores, se pueden guardar de diversas maneras, pero para un mejor acceso a esta información, se decide guardar esta información en un archivo de texto. Grabar el estado de un programa se puede realizar tanto como en un archivo binario como en un archivo de texto, aunque es preferible guardar la información en un archivo de texto para que la modificación de la información se realice a través de cualquier editor de texto. Los archivos de texto van a desperdiciar un poco más de espacio, aunque como anteriormente mencionamos es más fácil de entender y manipular su información. Por el contrario, un archivo binario desperdiciará menos espacio en el disco, y el acceso a esto será mucho más rápido. Comúnmente aplicaciones como audio y video son almacenados en archivos binarios. Como muchos lenguajes de programación en Java, hay una manera de acceder y leer información de archivos de texto. En Java se conoce como la clase java.io.file, que nos permite referenciar un archivo dentro del disco. Con esta clase básicamente podemos manipular los atributos de los elementos referenciados. Asimismo, la clase java.io.file tiene algunos métodos que se presentan a continuación. Where you from, boy? Try to give you hard times, try to fuck with your mind, make you run, boy. But you make no sound, stand your ground and look them in the eye, say, I don't come here for trouble, but give me a reason and it's gonna be rumble in the jungle. Motherfucker, no problem, bring your friends and your family and I'm gonna fuck them. Die, 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 cause you shouldn't have fucked with me. I say die, 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 cause you should've just let me be.